Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos, amigas, amigues? Pásenle a este podcast Resonancias y Despertares, un espacio donde cada encuentro tiene un propósito mayor. ¡Vámonos para allá! Bienvenidos, bienvenidas. ¡Hey! ¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto enorme saludarles. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio digital. Para mí es un gran honor este nuevo encuentro, esta nueva posibilidad que ustedes, yo y mi querida invitada de lujo estamos co-creando juntos. Así que recibe un gran apapacho desde donde tú te encuentres. Te saluda Irisibet desde la Ciudad de México y chicos, chicas, la verdad para mí es un gusto enorme, una emoción enorme porque hoy la invitada que nos va a estar acompañando, como ustedes ya podrán darse cuenta ahí en el flyer, es una persona que yo quiero, le guardo mucho cariño y para mí es un gran honor que nos esté acompañando en esta transmisión, en este episodio, así que te doy una cordial bienvenida. Mi querida Liz desde España, ¿cómo estás, hermosa Liz? Un gran abrazo y qué honor que estés aquí en Resonancias y Bella Despertar. Iris, muchísimas gracias por esa calurosa y amorosa bienvenida. Quiero darte las gracias por invitarme a este hermoso espacio que estás creando junto a todas las personas que hoy nos puedan estar acompañando también para seguir llevando un poquito de luz, aportando nuestro granito de arena literalmente en todo lo que tenga que ver con ese plano espiritual, ese mundo espiritual. Y bueno, yo aquí acompañándote, claro, porque también te tengo mucho cariño, mucho amor, por supuesto, y me encanta que podamos volvernos a reencontrar, hayan muchos más reencuentros como este, así que gracias a ti. Ay, gracias a ti, mi bella Liz, gracias por compartirnos esta parte de tu sabiduría, de tu tiempo y créeme que yo sé que nos vamos a pasar muy bien en este espacio, en este tiempo, así que bienvenida y pues bueno, querida Liz, les recuerdo amigos, justamente el tema que vamos a estar compartiendo el día de hoy es mediumnidad y los niños, sus habilidades psíquicas, así que pues bueno, mi querida Liz. Ahí de lo que me has compartido también, tú nos acompañas desde España, pero eres de Colombia, no eres medium evidencial, canalizadora, lectora de registros akáshicos. Y me llama la atención, mi bella Liz, porque tú eres ingeniera industrial, ¿no? Entonces, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Este cambio Bueno, que pasó ahí en nuestra querida Liz Barrero, ¿no? En este transitar justamente y en este camino desde la mediunidad, querida Liz. ¿Qué pasó claro ahí? que sí. Compa. Bueno, pasaron muchas cosas porque realmente no es que haya sido un evento aislado, no, al contrario, fueron muchos eventos que se fueron sumando a lo largo de mi vida. Yo podría decir que desde pequeña sí que es que tenía estas percepciones, estas habilidades, estas capacidades, pero no fui reconociéndolas hasta que me hice mayor. ¿Por qué? Porque eran cosas que no eran habituales, que no eran normales, a pesar de que era una niña que trataba de tener una infancia muy normal, muy tranquila, pero obviamente cuando tienes estas capacidades que todos las tenemos y sobre todo cuando somos pequeños que están muy a flor de piel, que están muy abiertas, que sus canales obviamente están abiertos de par en par, es cuando también empezamos a notar en qué lugar encajamos y en qué lugar no encajamos. Literalmente, ¿no? Tuve muchas experiencias cuando era pequeña, sobre todo sintiendo las energías que me acompañaban, viendo literalmente a espíritus o personas que nos acompañaban también desde el plano espiritual, pero solamente los veía yo. De hecho, recuerdo varios episodios en donde, por supuesto, me tildaron de loca siendo una niña de 4 años y una experiencia que me marcó muchísimo cuando yo estaba en el jardín de infancia. Lo recuerdo y me recuerda a mi madre también esa experiencia porque ella la pudo vivir junto a mí Guau. y imagínate, era un momento en donde pues tú como mamá dejas a tu hijo en el jardín y te marchas a hacer tus quehaceres domésticos de madre, porque en esa época era lo que correspondía. Pero sí que es verdad que como yo tenía este canal tan abierto, pues podía jugar con ellos, hablar con ellos como estoy hablando el día de hoy contigo y como con todas las personas que me puedo encontrar en mi camino, pero para mí no había ninguna diferencia. Yo no podía distinguir quién estaba en este plano físico y quién no. Entonces, Sí. ¿qué ocurría? Que obviamente no todas las personas estaban abiertas a todo lo que yo podía experimentar y me encontré con una persona que justamente no estaba abierta a ello, que fue la profesora que me correspondía en ese momento, ese día, en ese jardín. ¿Y qué ocurrió? Que ella se asustó. ¿Por qué? Porque muchos otros niños también se asustaron
al yo decirles: "Estoy hablando, estoy jugando, aquí está", y como que lo integraba o trataba de integrarlo con todos los niños que estaban ahí, pero claro, lo que ocurrió fue un momento en donde la persona que estaba a nuestro cargo, cuidándonos literalmente, tomó la decisión de decir: "Te estás volviendo loca, te voy a amarrar a una silla", porque me amarraron a una silla para que Uy, no hiciera lo que estaba haciendo y no generara más temor a los otros niños porque estaba perdiendo la cabeza. Entonces, claro, todas estas experiencias que, claro, si tú lo ves con una perspectiva hoy de adulta, imaginarte a un niño que está amarrado a una silla, que le están amarrando las manos, los pies y que literalmente le están diciendo está perdiendo la cabeza, es algo que hoy en día, pues, obviamente podríamos decir, tiene que ser denunciable, ¿no? Pero en mm, ese momento era como la reacción a todo eso que desconocemos, ¿no? El miedo salta en nosotros y cuando tenemos miedo no sabemos literalmente cómo gestionarlo, cómo actuar y mucho menos cuando un niño nos está diciendo que está hablando con gente que yo no puedo ver. Entonces, sí. todas estas experiencias también generaron y activaron en mí muchos miedos, por supuesto, porque al final, date cuenta, eso no es algo que pudiera yo sintonizar o decir, bueno, ahora sí lo percibo o ahora no, como lo puedo hacer hoy en día, gracias a un entrenamiento, gracias a una educación de mis canales. Pero en la adolescencia también pasó un poco más de lo mismo, ¿no? Podía percibir que mis seres queridos, mis abuelos, iban a partir con antelación. Yo avisaba a mi mamá porque era la persona con la que podía medianamente hablar de estos temas y le decía, mira, siento que mi abuela no le queda mucho tiempo, a los 3 meses ya partía. Con mi abuelo le decía, mamá, no te preocupes, él no va a sufrir. Ella me miraba como, no entiendo qué está pasando y a los 3 días partió. Y lo mismo ocurrió con mis otros abuelos que se fueron como un grupo de almas porque fueron uno detrás de otro, en lo que a veces sucede eso también en la familia. Y fue cuando empecé a entender de que había algo más, ¿no? De que había algo más en mí. Pero nuevamente nadie me entendía. ¿Y qué hice yo? Volver a cerrarlo, ¿no? Volver a esconderlo y dejarlo ahí muy guardadito solo para mí. Pero ¿qué pasa? Que cuando tu alma necesita expresarse, necesita manifestarse, busca la mejor manera para ella, no para ti, de poder hacer llegar eso que necesita también comunicarse. ¿Qué ocurre? Que efectivamente yo me convertí en una ingeniera industrial. Estudié ingeniería, sí, puede sonar muy loco, pero estudié ingeniería. No era porque yo lo hubiera planeado, sino que el universo lo tenía planificado de esa manera para mí, porque hubiera podido yo querer estudiar otras cosas, pero por múltiples razones me llevaron a estudiar eso. Llegué al lugar donde tenía que llegar, terminé mi profesión, mi carrera, pero tenía todavía esas percepciones, podía saber cosas antes de que ocurriera, podía sentir, inclusive me pasaban cosas muy curiosas con las personas muy cercanas a mí, ya fuera mi pareja, fueran mis amigos, porque ocurría un accidente, yo la noche anterior ya estaba soñando con lo que iba a ocurrir. Si algo le pasaba a alguien, yo ya inmediatamente cogía el teléfono como diciendo, ¿te pasa algo? ¿Qué es lo que necesitas? Como tener también esa conexión, ¿no? Esa llamada literal de las energías, porque al final todos somos energía, y estar constantemente diciendo, ¿qué es lo que pasa? Porque soy como lo que llamábamos bruja, ¿no? Porque siempre decían, ah, es que es una brujita, es una bruja y siempre se tildaba todo eso como de lo místico, lo esotérico, toda esta parte oculta, ¿no? Esa parte que no queremos realmente ver. Y ya fue cuando efectivamente empecé a desarrollar mi profesión, me convertí en mamá y empezaron a abrirse mucho más los canales porque empecé a sentir muchas más cosas y tuve que literalmente dejar que mi cuerpo se apagara para empezar de una vez a abrir las puertas que se habían cerrado del plano espiritual, porque yo empecé a tener una condición médica de una enfermedad que era autoinmune, que no tenía tratamiento, no tenía cura y que realmente apagaba mi mente, mi cabeza. No podía estar hablando con alguien porque el dolor era insoportable, no podía tener una vida normal, perdí peso, tuve que ir a tratamiento psiquiátrico médico y no me da vergüenza decirlo, porque era parte de mi proceso evolutivo y de transformación. Y estuve así muchos años, mi querida Iris, pero Guau. entendí que durante todo ese proceso lo que estaba haciendo era dejando un vestido para ponerme otro, porque el universo literalmente me estaba sacando de un entorno en donde yo no tenía que estar y me estaba poniendo las cosas en el lugar que correspondían. Empezó a apostarme gente, me empezó a apostar situaciones, me empezó también a gestionar muchas otras cosas en mi familia y literalmente tuve que dejar de hacer lo que estaba haciendo, que era mi profesión, tenía una profesión maravillosa, estaba en un lugar económicamente muy bien,
vamos, que tenía lo necesario a nivel profesional, y que me sentía muy bien con lo que tenía, pero que no era el lugar que me correspondía. Entonces, claro, estas transformaciones a veces ni siquiera son a voluntad de forma consciente, pero sí es algo que tu alma está empezando también a pedirte, ¿no? Esos cambios inminentes, esos cambios que son necesarios para que tú puedas empezar a mostrarte a ti mismo antes que a otros lo que necesitabas también reconocer. Y para mí fue una gran transformación todo esto, porque eso me ayudó también a conocerme, a reconocer mi cuerpo, a reconocer mis canales. Luego tomé la valentía de poder decir, ok, yo sé que puedo hacer esto, pero yo necesito educarlo porque no puedo permanecer constantemente como una antena parabólica recibiendo información, transitando cosas que a lo mejor no comprendo. Y entonces entré en un proceso de autodescubrimiento y también de gestión de todo esto, ¿no? De conocer, leer, investigar, de buscar, obviamente, formadores para que pudiera también yo empezar a tomar, perdóname, todo lo que era necesario para mí y de esa forma empezar a moldearme literalmente, tanto mi mente como cada uno de mis cuerpos, porque entendí que tenía más que un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo sutil, y todo eso me dio la oportunidad de poder hoy estar dispuesta, disponible a tener esa comunicación, a convertirme en un puente entre mundos, porque realmente sabía y entendí que era parte de mi propósito, no solamente de mi misión, sino de mi propósito, de poder conectar corazones y almas y poder también mostrar que la vida continúa después de que dejamos un cuerpo. Entonces, digamos que toda esa transición ha sido, pues, también ha tenido, ¿no? Sus picos, sus momentos, pero han sido momentos que se necesitaban y que cada uno a veces necesitamos también entender que cuando la vida nos está mostrando diferentes facetas, diferentes caras, es porque necesitamos también ver lo que hay detrás de ello. Totalmente, mi bella Liz, wow. Gracias por compartir esta parte de tu proceso, hermosa Liz. Fíjate, sinceramente a mí me gusta como preguntar siempre a nuestros invitados, invitadas, como esta parte del proceso, porque a veces vemos lo que alcanzamos un poquito como a interactuar a veces en redes, en espacios, o si tenemos la oportunidad de vincularnos de repente presencialmente, pero ya cuando escuchamos y vemos el detrás de cámaras, todo ese cuadro a cuadro, el proceso, lo que ha implicado llegar a donde estamos, que es el punto perfecto y que es el punto de partida para seguir avanzando y seguir evolucionando. Y esto que nos compartes desde tu niña, este proceso que has ido transitando, gracias, Liz, lo honro porque yo sé que justo cuando somos chiquitos, chiquitas, a veces no podemos como cómo nombramos a eso que vamos percibiendo, que vamos viendo. Y yo justamente, me preguntaba eso, para esa pequeñita Iris, me hace mucho sentido, me resuena todo lo que compartes, de tu proceso como medium chiquita, ¿no? Que vas captando y vas percibiendo, porque es muy cierto. Yo también daba como por sentado que no me iban a creer. Entonces, igual yo percibía y no sabía qué nombre dar, pero me hacía sentir como esa inseguridad y esa incertidumbre. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo podría explicarlo ahora o ayudarle a entender a esa pequeñita lo que le estaba sucediendo? Yo decía, le pondría, si tendría que definir un poquito como la mediunidad, sabemos que es como muy amplio, pero desde esa pequeñita, yo sabes cómo lo veía como un juego de teatro. Y ahora lo entiendo, querida Liz y amigos, porque ahorita ya te lo puedo explicar, pero en ese momento no. Yo era una niña con mucha imaginación. Y yo recuerdo, Liz, no sé, lo tengo muy presente porque en la casa de mis abuelos, que fue donde viví muchos años, había como dos árboles y yo me soñaba ahí, ¿no? Que era como, hoy sé que para mí era como un portal, porque yo sabía que cuando atravesaba esas dos ramitas que parecían una puerta, era como, ya voy a jugar y voy a inventar historias y voy a estar con personajes, pero no me había dado cuenta, mi bella Liz, que era justamente estar interactuando con seres trascendidos. Hoy lo puedo Totalmente.
Y me hace mucho sentido esto que tú compartes, que tú nos compartes, porque es muy cierto, es muy orgánico, es muy natural el poder interactuar así tal cual como lo hacemos entre seres humanos. Entonces, a veces es tan delgada esa línea que llega un momento que no se puede diferenciar tanto. Ya con la práctica, como dices, con el entrenamiento, un ojo entrenado, una percepción entrenada, la intuición, nuestra sensibilidad, pues puedes discernir con mayor, claridad. Pero es muy interesante el proceso que va uno transitando. Y a mí, ¿sabes qué? Me encanta mucho la mediunidad, Bella Liz, como ese desafío, ¿no? Como ese armado de rompecabezas, porque como tú sabes, llega mucha información, ¿no? Entonces, para mí, estos temas me gustan también. Y recordarnos que justamente, pues todos los seres humanos tenemos realmente esa posibilidad de poder estar en comunicación, en interacción con el mundo espiritual. Entonces es como muy interesante ir viendo ese reconocimiento que tenemos como seres humanos de todas nuestras capacidades y habilidades psíquicas y extrafísicas. Y en los Totalmente. pequeñitos, pues bueno, es impresionante ir viendo también este desarrollo que van teniendo de sus habilidades. Entonces, mi bella Liz, gracias por compartir esta parte de tu proceso. Se me hace como muy interesante cómo fuiste haciendo también ese giro desde tu experiencia, Bella Liz, ¿cómo has identificado, por ejemplo, o no sé, a lo mejor si has como notado también estas habilidades, estas capacidades en tus hijos o en otros pequeñitos? ¿Cómo notas eso? Porque a mí también me ha tocado muchas veces. Yo no tengo hijos, pero hijos físicos, hijos simbólicos, sí, un montón, ¿no? Proyectos y bueno, ¿no? Me llama la atención porque yo de lo poco que voy conociendo de mis primos o a veces que con algunos amigos hay el acercamiento de, oye, mi hijo, mi hija, y es muy interesante ver desde esos ojos de chiquito a chiquita lo que es la mediunidad. En tu Por caso, Liz, supuesto. ¿cómo has ido observando esta parte de mediunidad en los niños y niñas? Pues mira, afortunadamente tengo 2 grandes referencias aquí en mi casa, que son mis hijos. De hecho, yo siempre digo que cada uno de ellos está conectado de una forma particular y maravillosa, porque mi hijo mayor es Asperger, es un niño que está completamente conectado con el plano espiritual en su forma de ser, en su forma de percibir la vida, y literalmente son pequeños mediums andantes en mi casa. De hecho, es muy bonito porque todo nuestro proceso, y de conexión empezó también con la trascendencia de mi papá. Mi papá siempre ha sido como ese guía espiritual que ahora tenemos y que nos acompaña, porque a partir de esa sensación, esa emocionalidad que vino también en ese proceso de mi enfermedad, todos empezamos a abrir ese canal de conexión, porque él nos empezó a enseñar el mundo espiritual. Yo obviamente, pues mi proceso ha sido diferente porque yo pude percibir y viví literalmente toda su trascendencia un año antes, entonces pude entender lo que era una bilocación, pude entender inclusive todas las señales que él me manifestaba de su fecha, de cómo iba a partir, de muchas cosas, ¿no? Pero mi hija fue la que también empezó a abrir esta puerta, esta conexión, porque ella lo soñaba, ella lo veía, ella también tenía esa conexión con él muy profunda, a pesar de que no estuviéramos habitando el mismo espacio físico-temporal, literalmente, porque cada uno estábamos en una punta del mundo diferente. Pero sí que es verdad de que en ellos la manifestación ha sido como muy. Empieza como muy sutil, ha sido muy sutil también para que no tengan miedo, pero no te voy a decir mentiras, por supuesto. Los niños a veces también tienen muchos temores porque cuando nosotros nos enfrentamos a empezar a sentir cosas que no sentimos de una forma habitual, a empezar a ver destellos de luces, empezar a sentir también presencias o inclusive como le pasa a mi hija que a veces también le hablan porque ella también es muy auditiva, entonces Mm. tiene ese susurros o que pronuncia su nombre o que alguien le dice hola, literalmente. Entonces, claro, ella empezó muy pequeña, empezó más o menos sobre los 4 años también a tener todas estas conexiones. Y mi hijo de la misma manera, pero las expresaba de otra forma, porque él le ponía nombres a estas personas que estaban jugando con él, que también lo acompañaban.
Entonces empecé también a entender que en ellos estaba representando lo que yo viví cuando era pequeña, pero obviamente era la manera en cómo era ese trabajo, ¿no? Porque viene la maestría no solamente a través de lo que tú puedas aprender de un libro o de alguien que también ha tenido experiencias, sino como tú también vas transitando esas experiencias y como ellos también te van enseñando, porque ellos son grandes maestros. Entonces, al final, todas estas percepciones han sido como de una manera en donde tienes que cogerlas con pinzas a veces, porque es importante también cómo les vas transmitiendo lo que nos acompaña, ¿no? ¿Qué es lo que hay? ¿Cómo puedes discernir qué tipo de energía es o qué sensaciones también son necesarias en ese momento? Porque claro, lo primero que salta es, tengo miedo, ayúdame, acompáñame, no quiero estar sola, o a veces la oscuridad, ¿no? Siempre tendemos a referenciar, ¿no? De que todo ocurre en la noche, no, todo ocurre en el día y en la noche. Lo que pasa es que en la noche, como hay más silencio, realmente estamos en ese proceso circadiano, ¿no? Del sol, la luna, y sabemos que en la noche vamos a pernotar. Entonces, toda esta parte también está muy activa, ¿no? Para poder estar abiertos a las sensaciones extrasensoriales, ¿no? Pero eso no significa que en el día no estén. Lo que pasa es que como estamos haciendo actividades, pues obviamente les cuesta un poquito más entrar en nuestra rutina a menos de que tengas ese canal ya un poco más abierto. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Que hemos tenido también trabajos, porque a veces yo me pongo a practicar con mi hija, le enseño cosas, hablemos, hacemos charlas, inclusive compartimos, ¿no? Esas experiencias de que si sientes que puedes también querer, si sientes que alguien te está pidiendo ayuda, si te sientes incómoda, cómo también puedes proteger tu espacio energético para que en el momento que tú te sientas preparada, pues puedas a lo mejor también entrar en contacto. Si en ese momento no te sientes preparada, pues entonces cierras tu espacio. Son cosas que también vas trabajando con ellos y les vas enseñando esa soberanía y esa autonomía de su propia energía, que ojalá todos hubiéramos tenido una clase de esas en nuestros momentos, pero que hace muy importante también sentirse seguros, ¿no? De que no tenemos que tener miedo, porque realmente el mundo espiritual no viene a generarnos miedo, sencillamente es una manera que ellos entran en nuestro espacio porque tenemos esa capacidad, pero como a veces no saben muy bien, porque ellos también van aprendiendo, ¿no? El lenguaje, a comunicarnos entre planos, lo que quieren es como a lo mejor o llamar tu atención o literalmente, es que nos ha pasado de una forma simultánea, en donde empiezas a ver una luz, una esfera de luz a descender y que se te pone a un lado, entonces primero la veo yo y luego la ve ella y dice, mami, ¿la viste? Digo, no, no vi la tuya, pero vi la mía. Y son cosas que al final lo tomas también de esa manera como tú dices, ¿no? De una forma divertida, porque al final también tenemos que ver, ¿no? Que es verdad, la línea es muy fina, muy delgada entre los mundos. Creemos que están diferenciados por grandes cosas. No, es que es algo muy, muy sutil y que a veces puede rozar, ¿no? De que no sabes cuál es cuál. Pero lo más importante aquí es cómo también lo percibes, si lo percibes con agrado, si lo percibes como algo también natural, como algo normalizado, no algo que tenga que ser tabú o algo que tenga que mantenerse escondido. Entonces también hacemos una dinámica familiar en donde inclusive hablamos de la vida después de la vida, yo les hablo muchísimo de eso, y mi hijo también ya con su edad, que él ya es mayor, él ya tiene 16 años, pero también hablamos de qué pasa cuando alguien parte, qué pasa, qué es lo que nos espera al otro lado. Entonces vienen todas esas preguntas que yo sé que ellos también lo pueden percibir, pero es muy bonito también cuando lo hacemos parte del núcleo, ¿no? Cuando también sentimos que hay un desapego, ¿no? Y que vamos entendiendo que todo es un proceso, y que a lo mejor nos han contado cosas que no eran del todo ciertas y que los podemos literalmente sentir nosotros en nuestro corazón y que no es algo que nos estemos imaginando. Entonces, todos estos procesos es muy bonito también tener esa compañía, pero cuando ellos, literalmente, y he aprendido esto, que cuando ellos se abren es porque tú también necesitas hacer un trabajo el doblemente mayor para poder estar preparada para hacerles ese acompañamiento. Y eso ocurre si te dedicas a lo mejor a la formación o si te dedicas a lo mejor a la mediunidad, o si sencillamente eres un papá y una mamá que ha identificado ciertas habilidades o capacidades en su hijo, pero que no te habías dado cuenta que a lo mejor también tú las tienes y que necesitas prepararte tú también para poder hacer ese acompañamiento, ¿no? Que eso también es muy importante. No solamente ponernos un título o un rótulo, sino desde qué lugar, ¿no? Y para qué. Sobre todo, yo siempre digo, siempre es mi frase, ¿no? El para qué lo Sí. vamos a hacer. Entonces, claro, pienso que también todo mi aprendizaje, toda mi experiencia o todo el expertise que he podido tener hasta el momento me ha servido también para acompañarlos en estos tránsitos y para que luego el día de mañana, si ellos están abiertos a querer, a seguir conectando, pues que lo pueden hacer desde un lugar de amor, de tranquilidad, de paz.
porque ya sabemos que lo que nosotros tenemos en nuestro corazón es lo mismo con lo que vamos a vibrar. Entonces, para mí también es muy importante todos estos procesos y saber también en qué momentos podemos intervenir y en qué momentos podemos hacer ese acompañamiento. Exactamente, sí, Bella Liz. Es muy interesante todo esto que nos compartes, porque sí, efectivamente, yo sé que también a veces el desafío creo que más grande es también para nosotros como adultos. Y a mí me queda muy claro que cada vez que estamos en formación, cada vez que estamos capacitándonos en nuestras habilidades y como bien dices, más allá de la mediunidad, que yo siento que la mediunidad como que está en muchas partes, ¿no? En muchas disciplinas, en muchas áreas, porque realmente pues nuestras habilidades psíquicas están, son parte de nosotros, son parte de nuestra esencia. Entonces, dentro de esa parte de autoconocimiento que nos desafía la mediunidad de ir conociendo toda nuestra tecnología interna y cómo vamos también percibiendo la realidad, percibiendo el mundo y más allá de lo físico también es justamente, me encanta esto de cómo también nos implica a nosotros esa parte de preparación. A veces digo, sí, me queda claro que yo también me siento que me estoy como preparando para las nuevas generaciones porque ya vienen con otro chip, vienen con otras capacidades, otras habilidades y sí, van a venir con sus propios desafíos, pero eso no quita también, como dices, ¿no? Y estoy de acuerdo en eso, son nuestros grandes maestros y maestras. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que necesitamos estar actualizando nuestro diseño, nuestras creencias, estar modificando varias cosas, a veces obsoletas y vencidas. Y en ese sentido, pues bueno, ya que vienen estos grandes maestros, sean alumnos, sean hijos, etcétera, claro que nos va permitiendo que cada quien desde su línea, desde su propósito particular y propósito mayor, pues vamos en ese camino de evolución y de conocimiento. Y me encanta, y gracias Liz por esto que nos compartes, porque no es lo mismo que a mí a lo mejor me escuchen las personas que me conocen, a alguien también que está en este camino y que he tenido el honor de compartir contigo, Bella Liz. Yo recuerdo, tengo muy presente, les voy a compartir esta escena, mi Bella Liz, cuando me tocó hacer por primera vez un ejercicio contigo. Yo quedé impactada, Liz, en shock. Dije, wow, Liz, muy profesional, muy puntual en la información. Y es evidente también pues el entrenamiento, el compromiso, porque la mediunidad justamente sí nos implica un compromiso mayor. Y yo sé, algo que me encanta es que siempre nos lleva a estar en formación, siempre nos lleva a ir para adelante, a estar en constante actualización, porque no podemos como quedarnos con lo mismo o estáticos, sino siempre estar como en esa actualización, porque sabemos la responsabilidad que implica. ¿Cómo ves, mi bella Liz? Totalmente, no, no puedo estar más de acuerdo con tus palabras porque yo soy de las que piensa que la mediunidad tiene que ser muy responsable, porque cada vez que tú aplicas cualquier conexión con una persona, tienes que tener en cuenta que hay una historia de vida detrás, que hay una emocionalidad detrás, que no es solamente venir a contarle que a lo mejor tiene un papá o una mamá que lo acompaña, o a lo mejor viene un hijo a contarte también una historia. Hay muchas cosas que se mueven en el momento que tú abres la puerta al mundo espiritual. Entonces yo soy de las que pienso que no solamente formarte, porque tú puedes llenarte de muchísima formación, de muchísima información que hay en los libros. Yo soy de las que siempre voy a promulgar de que no solamente es lo que tú te formes, sino como tú transmitas las cosas. ¿Por qué? Porque eso hace parte también de tu propia responsabilidad. Tú Sí. puedes hacer tanto bien como no. ¿Por qué? Porque al final estás tocando fibras demasiado sensibles. No todos los que a lo mejor hemos tenido esa trascendencia de algún ser querido sabemos lo que puede llegar a doler, porque literalmente sentimos que estamos perdiendo una parte nuestra, que nos están arrancando un miembro muy importante. Y por eso la mediunidad tiene que ser algo a conciencia, algo responsable, algo con integridad, algo con mucha formación, sí, pero también con mucho respeto, porque yo he visto muchos canales
mediúnicos, que sí, que puedes tener un gran don, pero te hace falta también algo muy importante, esa parte humana, esa parte sensible, esa parte que también te ayuda a conectar con el amor que hay en el plano espiritual. ¿De qué nos sirve a lo mejor tener infinidad de capacidades o de dones psíquicos si a lo mejor no soy una buena persona, si a lo mejor estoy gritando a los tres primeros que se cruzan por mi camino, si a lo mejor no hacen lo que yo quiero, ¿verdad? Todo eso Claro. va muy de la mano, porque así como también es mi vida personal, yo también reflejo eso en el momento que hago una conexión con alguien. No se trata solamente de acertar, yo siempre le digo, porque tú sabes que yo también brindo formaciones y yo le digo a mis alumnos, no es acertar, es percibir. Y es de la manera en que tú percibes la información y cómo la estás sintiendo en tu corazón es como la vas a entregar. Porque tú puedes ser una gran vidente y puedes percibir catástrofes, accidentes, pero ¿de qué sirve? ¿Le aporta algo a la persona? Le estás generando, al contrario, una sensación que le está activando el miedo. ¿Y qué es el miedo? El miedo cierra todos tus canales, activa tu amígdala, pero no te permite tener percepciones, no te permite estar en paz, no te permite estar en calma. ¿Y qué es lo que necesitamos nosotros hoy en día? Tener esas conexiones desde ese estado. La mediunidad se ha visto siempre como algo tenebroso porque justamente hacían eso, ¿no? Era un show, era un espectáculo en donde te decían es que te vas a morir o se va a morir fulanito, se va a morir no sé quién, no es que vas a tener un accidente, siempre era todo mostrando lo tragedia, lo grave, lo difícil, o quieres saber el futuro, yo te lo adivino. No, esto va mucho más allá, porque aquí estamos hablando de personas, de vidas que continúan en el plano espiritual, de que muchas veces, a veces, esas vidas no han sido las más amorosas, no han sido las mejores, pero que siempre hay un vínculo que es indestructible, y es lo que llamamos amor. Entonces, la responsabilidad es una parte muy importante, sí, pero también va de la connotación de cómo es tu vida, de cómo lo estás gestionando tú también de como persona, como profesional, porque al final, si todos somos medios, todos somos canales, a veces ni siquiera necesitamos un medio para conectar con nuestros propios seres queridos, porque eso es lo más importante y es lo que a mí me gusta, que la gente pueda reconocer que también es un canal, pero a veces estamos envueltos en toda esta sensación, ¿no? De nuestra angustia, nuestra tristeza, nuestros procesos de, obviamente, de trascendencia, que son tránsitos también para nosotros. Y ahí es cuando necesitamos a alguien que a lo mejor también desde otro punto de vista, desde otro lugar, nos eche ese, como ese empujón, ¿no? Porque al final yo siento que una sesión de mediunidad es como darle ese pequeño empujón a todas esas personas para que puedan también abrirse un poco más a entender de que la vida continúa después de que dejamos este cuerpo físico, de que nos acompañan de múltiples maneras, de múltiples formas, que se presentan y se manifiestan constantemente a nuestro alrededor. Y no es porque se vayan a quedar pegados a nosotros o se vayan a quedar enganchados, no, pero sí que es verdad que todo eso va de la mano de un proceso. Es decir, muchas veces he visto personas que quieren saltar y acelerar su proceso para llegar más rápido, porque hoy en día pues todo quiere ser más rápido, quieres tenerlo todo ya, pero no, todo necesita su tiempo y además que el mundo espiritual es muy sabio. Yo siempre digo que ellos se orquestan perfectamente para que tú puedas seguir desarrollando tu don. Has dicho algo muy interesante en el sentido de que todo es un proceso de evolución cuando vamos aprendiendo, pero es que resulta que los dones también están en constante cambio, no son estáticos. Es decir, Ujú. que hoy puedes percibir algo muy fuerte y a lo mejor mañana la conexión es mucho más útil, pero porque también el plano espiritual nos abre y nos cierra ese grifo, porque al final es como una lluvia de información. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona que tenemos enfrente no está preparada para escuchar lo suficiente o porque otra está muy abierta, entonces todo lo que esté disponible también en el campo cuántico y en todo el plano espiritual se entrega de una forma mucho más ágil, o porque también el espíritu era demasiado parlanchín, entonces tú no tienes forma ni siquiera de filtrar y tienes que decirle, espera, 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 por favor, tranquilízate, porque también vas generando unas ciertas pautas para poder comunicarte con ellos, para que ellos también entiendan cómo funcionas tú y porque al final ellos son los que te buscan a ti. O sea, no hay ningún medio, no, por lo menos yo no puedo decir es que tú eres la que va buscando a las personas, no. Los medios no somos ni llaneros solitarios, ni vamos persiguiendo a nadie, no. Sencillamente lo que hacemos es que nos abrimos en canal y ellos empiezan a ver en qué canal van conectándose, en qué canal van transmitiendo. Eso es como cuando ponemos la televisión y entonces miramos qué frecuencia es la que está más sintonizada y por ahí ellos también entran. Entonces todo eso va como muy ligado, ¿no? Muy de la mano y también eso también te permite desarrollarlo, ¿no? Que al final el proceso se va desarrollando solo.
Es decir, si tú estás con una disposición de estar al servicio, de no solamente estar al servicio, porque es una etiqueta que a muchos también les gusta utilizar, ¿no? Estar al servicio, sí, pero ¿qué es estar al servicio? ¿Al servicio de qué? ¿Al servicio de quién? ¿O para qué? Entonces, todo eso en el plano espiritual es completamente transparente. Y ahí no hay ningún tipo de distorsión. Ellos observan todo, absolutamente todo, y te brindan las herramientas necesarias para que tú puedas seguir también trabajando y evolucionando si es que realmente hace parte de tu propósito. Porque yo siempre digo algo, si hay algo que está siendo forzado, mm, mm, ellos te van quitando o de ese lugar o te van colocando en otro lugar. ¿Para qué? Para que si es tu propósito lo puedas seguir desarrollando desde otro lugar, porque siempre quieren que tú des lo mejor, que ellos siempre están buscando dar lo mejor también para nosotros. Entonces, digamos que hay muchas cosas que van también interactuando en todo este proceso, pero sí, hace parte la responsabilidad, algo como muy, muy marcado, muy, muy intrínseco, pero hay muchos otros factores que hay que tenerse en cuenta también en este proceso del desarrollo del don o de la habilidad o de la capacidad, bueno, como lo quieran llamar, que al final yo siempre le digo, eso no hace falta que le pongamos un nombre, pero como a nosotros nos gusta a los seres humanos ponerle etiquetas a todo para poderlo entender, pues bueno, que es un don. Sí, mi bella Liz, fíjate que me parece muy interesante esta parte que yo también rescato mucho eso, que la mediunidad nos implica siempre ir con mucho respeto. Porque no llegamos, sabemos que estamos con siempre desde la formación que tenemos, ¿no? Y eso agradezco mucho, se nos ha enseñado también, oye, ¿me permites conectar con tu energía? Oye, todo, porque sabemos que no vamos solas ni solos haciendo esta gran labor cuando se requiere de nosotros también. Entonces, me parece muy interesante esta parte del respeto, que de esa manera pues hacemos esa conexión, esa comunicación y también como nos dices, Bella Liz, y eso es totalmente cierto. Justo esta parte de transparencia a mí me encanta porque en medida que el medium se trabaja, su resonancia del medium va a dar como resultado la resonancia con las demás personas, ¿no? Y eso es inevitable y eso es maravilloso porque también uno puede estar en constante autoobservación. Yo eso, por eso me encanta mucho la mediunidad, Liz y amigos, porque la verdad sí ayuda, siento que de repente ayuda como a ir viendo. Yo lo he observado en mí como esta parte de termómetro, ¿no? De ir a ver cómo me siento y si de verdad humanamente digo, hoy de veras estoy así, asá, me permito decir, hoy no, hoy mediunidad no, porque necesito recuperarme, necesito reconectarme o lo que esté transitando en ese momento, porque soy un ser humano también, ¿no? Entonces, pues sí, vamos a tener caídas, baches y muchas cosas más en el trayecto y en el proceso. Pero bueno, es muy importante y yo te agradezco todo esto que nos compartes, Bella Liz, porque fíjate, de un tiempo para acá, me ha tocado como ir escuchando a muchas personas también, ir interactuando con muchos pequeñitos, pequeñitas, y para mí es muy bonito, muy rico el poder escuchar a otra medium con una gran experiencia también, y pues bueno, sabes que yo te quiero mucho, Bella Liz, te admiro bastante, y gracias por el honor de compartirnos también pues toda esta información, tu sabiduría, y que pues bueno, que no sea la primera ni la última. Esperemos que podamos estar aquí más tiempo contigo. Y pues bueno, para ir cerrando, mi bella Liz, no sé si nos quieras compartir algo final para ir cerrando este episodio. Pues mi bella Iris, yo lo que podría llegar a sumar a todo este tema de la mediunidad, también enfocada a nuestros pequeños, a todos estos grandes, porque van a ser muy grandes. O sea, lo que nosotros estamos haciendo no es ni la mínima parte de lo que ellos van a venir a trabajar en el planeta, porque tienen un gran trabajo y de hecho ojalá lo hubiéramos podido hacer mejor, pero bueno, lo hemos hecho como lo hemos podido hacer también, con todos esos desafíos y cosas que nos vamos encontrando en el camino. Lo más importante no es solamente buscar a alguien que te pueda enseñar, si a lo mejor estás dispuesto a ello, no es solamente entender por qué están pasando tantas cosas que te están llevando a ese lugar,
sino que puedas también entender que eso hace parte de tu vida. Es decir, nosotros tendemos siempre a verlo como algo externo, ¿no? Como si a lo mejor fuera un accesorio, como si fuera una pulsera, como si fuera un reloj, que me lo quito y me lo pongo. No. O sea, una vez tú decides tomar esa responsabilidad, abrazarlo, hacerlo parte de ti, es que se mantiene ahí. Es decir, ya tienes que tomar también esa decisión de una forma consciente, de decir, he abierto esta puerta y ya no hay marcha atrás. Por supuesto que sí, que puedes cerrar tu canal cuando tú lo quieras, porque tú eres soberano de tu propia energía, pero entiende que cuando estás conectado con el plano espiritual, el mundo sutil, ellos son los más felices porque encuentran otra manera de seguir experimentando, de seguir experimentándose, porque ellos experimentan a través de nosotros. Por eso siempre muchas veces los mensajes del plano espiritual, del mundo sutil, en el sentido de conectar a un ser querido o de los guías, es que nosotros nos experimentamos a través de ustedes, ¿no? De todo lo que ustedes viven, vivimos a través de sus ojos, a través de su amor, a través de su alegría. Ellos siguen viviendo a través de nosotros. Entonces, todo eso también hay que tenerlo muy presente, es muy importante y démonos la oportunidad de abrir esas puertas, esas ventanas a lo que a veces creemos que no es real, a dejar de juzgar tanto al otro, porque eso también hace parte de la distorsión de todo lo que está disponible en nuestro plano. Cuando empecemos a vernos con amor, empecemos a vernos con gratitud, empecemos realmente a amar esta vida, podemos construir algo en el más allá. Yo siempre digo que el más allá se construye aquí en el más acá. Y eso es algo que deberíamos llevar tatuados en alguna parte de nuestro ser para que no se nos olvide, porque siempre estamos pensando, idealizando esas conexiones espirituales, pero se nos olvida todo lo que tenemos que vivir aquí, en este presente, en este aquí, en esta ahora, para que esas conexiones se den, para que ese momento, que cuando lleguemos a casa no vayamos con tantos arrepentimientos, sino que al contrario, podamos decir, viví una experiencia de vida lo mejor que pude, obviamente con mis subidas, mis bajadas, pero lo más importante es que lo hice vibrando en amor, en armonía. No todo tiene que ser color de rosa ni con arcoíris, no, que la vida no es así. Este plano denso no nos invita a vivir así, pero sí que nos invita siempre a rectificar, a reevaluar, a volver a mirar, pero no a mirar con ojos de señalamiento, no ojos de juzgarnos, sino ojo de entendimiento, ojo de comprensión y sobre todo de poder también discernir en qué me he equivocado, fui yo, qué pasó dentro de mí, qué puedo también ofrecerle a otras personas para que a lo mejor el día de mañana no tengan que vivir o experimentar cosas similares para mí, ¿no? Porque siempre esto es un juego, como tú decías al principio, ¿no? Es un rompecabezas, pero sí, todos vamos poniendo nuestra ficha, pero no hay que forzarlo, hay que simplemente intentar de que vaya encajando una a otra para que todos también vayamos creando esa gran imagen, porque a veces se nos olvida la perspectiva global y general en todo lo que llamamos este juego de la vida. Creemos que es nuestro cachito solamente. No, no, tú haces parte de una gran foto y todo lo que tú vayas sumando a esa fotito que tienes va sumando a toda la gran foto, porque hace parte de esos detalles que hacen también algo importante. O sea, que tu presencia también es muy importante y cada cosa y cada decisión que tomas es muy importante. Entonces, bueno, para resumir, no olviden, el más acá es aquí, ahora, pero se construye el más allá con el más acá. Ay, mi bella Liz, muchas, muchas gracias por tu entusiasmo, tu sabiduría, tu carisma. De verdad, gracias por tu tiempo también. Y por último, nada más compártenos dónde te podemos encontrar ahí virtualmente, digitalmente, para nuestros amigos, compañeros que también deseen ahí comunicarse contigo en tus redes. ¿Cuáles son tus redes, querida Liz? Claro que sí, mi bella Iris. Bueno, a mí me encuentran en Instagram como comunicación-espiritual o si no en mi página web, que es www.comunicacionespiritual.es. Entonces, ahí Aquí todo te lo lo... que necesitan, mucho amor, con mucho cariño, siempre estoy, bueno, intentando estar siempre al servicio desde el amor, desde la luz, para el amor y para la luz. Ay, gracias, mi bella Liz, gracias de verdad por tu tiempo. Y pues bueno, queridos amigos, gracias también a todos ustedes porque sabemos que hay muchas inquietudes y nos va a dar mucho gusto poder leer sus comentarios, que interactúen con nosotras en nuestras redes sociales. Y bueno, queridos amigos, vamos terminando el episodio de hoy. Muchas gracias, mi bella Liz, gracias a tu alma también, que el día de hoy, pues bueno, vamos haciendo parte de este propósito mayor, de ese tejido, justamente de esa red
interdimensional, multidimensional y terrenal también, que justamente estamos en esta experiencia aprendiendo a ser humanos. Y pues bueno, gracias queridos amigos por acompañarnos en esta transmisión. Les mando un fuerte abrazo y pues nos andamos viendo en próximos episodios. Chao chicos, bye. Se nos fue de volar este episodio, queridos amigos, pero nos vemos en el próximo encuentro. Gracias por escribir aquí en redes sociales, compartir tus inquietudes y seguirnos en nuestras cuentas. Soy Isabel, te envío las mejores de las vibras